Lucas y yo no éramos los mejores amigos, éramos simplemente compañeros de cuarto. La convivencia era fácil, tranquila. Él pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Trabajaba desde casa como programador o algo así. No hacía mucho ruido. No dejaba desorden en las áreas comunes. Era, en todos los sentidos, el compañero de cuarto perfecto y predecible. Dividíamos los gastos exactamente por la mitad, sin dramas ni retrasos. Nuestra rutina era monótona, pero funcional. Cada uno vivía su vida bajo el mismo techo, cruzándonos en el pasillo con un simple saludo. Nunca imaginé que esa normalidad estaba a punto de romperse. Nuestra relación era superficial, pero cordial. A veces, los fines de semana, pedíamos una pizza y veíamos alguna película de terror. Él siempre elegía las más extrañas, las que tenían finales ambiguos que te dejaban pensando. Recuerdo que le gustaban las historias de fantasmas y desapariciones sin resolver. Se reía de mi escepticismo. Me decía que había cosas en este mundo que la lógica no podía explicar. Yo simplemente me encogía de hombros, más interesado en la pizza que en sus teorías paranormales. Qué irónico es todo ahora. Ojalá hubiera prestado más atención a esas conversaciones. El martes fue el último día que lo vi. Llegué del trabajo y él estaba en la cocina, preparándose un café. Me saludó con la cabeza, como siempre. Le pregunté qué tal su día y me respondió con un simple bien. No había nada extraño en su comportamiento, nada fuera de lo común. No parecía preocupado, ni triste, ni ansioso. Era el mismo Lucas de siempre, con su camiseta gris y su mirada perdida en la pantalla del teléfono. Se fue a su cuarto con la taza de café en la mano. Esa fue la última imagen que tuve de él. Un momento tan trivial, tan ordinario. A la mañana siguiente me levanté para ir a trabajar. Su puerta estaba cerrada, como de costumbre. Supuse que estaría durmiendo o ya trabajando en su computadora. No le di importancia. Me fui sin despedirme, como casi todos los días. La normalidad de la situación era absoluta. Nada me preparó para lo que vendría después. Nada me advirtió que esa puerta cerrada se convertiría en el epicentro de un misterio que me atormentaría durante meses. Lucas ya no estaba en esa habitación. Lucas, de hecho, ya no estaba en ninguna parte. Se había desvanecido. Pasaron 2 días completos antes de que realmente me preocupara. Su puerta seguía cerrada. No se escuchaba ningún sonido proveniente de su cuarto, ni el tecleo constante de su computadora, ni la música suave que a veces ponía. El silencio era total, pesado. Empecé a sentir una extraña inquietud. Al tercer día toqué su puerta, primero suavemente, luego con más fuerza. ¡Lucas!, grité. No hubo respuesta. La preocupación se convirtió en miedo. ¿Y si le había pasado algo? ¿Un accidente? ¿Una emergencia médica? Con el corazón en la garganta, giré el pomo. La puerta estaba sin seguro. Entré. La habitación estaba impecable, demasiado impecable. La cama estaba perfectamente hecha, su escritorio estaba ordenado, sin un solo papel fuera de lugar. Su computadora portátil no estaba, tampoco su billetera ni las llaves que siempre dejaba en la mesita de noche. Su teléfono móvil tampoco estaba allí. Parecía que simplemente había empacado sus cosas más importantes y se había marchado, pero su ropa seguía en el armario, sus libros seguían en la estantería. Todo lo demás estaba intacto, como si fuera a volver en cualquier momento. No había ninguna nota, ningún mensaje, nada. Llamé a la policía esa misma tarde. 2 oficiales vinieron al apartamento. Les conté todo lo que sabía, que era muy poco. Revisaron la habitación de Lucas, hicieron preguntas. ¿Tenía enemigos? ¿Estaba deprimido? ¿Consumía drogas? Yo no tenía respuestas para nada de eso. Él era un enigma para mí. Los policías tomaron mis datos y me dijeron que iniciarían una investigación, pero sus rostros mostraban poca convicción. Para ellos, era probablemente otro caso de un adulto que decidió irse por su cuenta. Me sentí completamente solo. La policía no podía ayudarme. Nadie podía. Las semanas se convirtieron en un mes. Contacté a su familia, cuyo número encontré en un viejo contrato. Estaban tan desconcertados como yo. No sabían nada de él. La policía no tenía nuevas pistas. Lucas se había esfumado sin dejar rastro, como un fantasma. El apartamento se sentía enorme y vacío. Su ausencia era un grito silencioso que resonaba en cada rincón. Empecé a considerar buscar un nuevo compañero de cuarto, o mudarme. No podía seguir viviendo con la sombra de su desaparición. La incertidumbre era una tortura. A fin de mes, llegó el momento de pagar el alquiler. Me preparé para cubrir la totalidad del pago, asumiendo que tendría que hacerlo solo. Revisé mi cuenta bancaria con resignación. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. Algo imposible. Exactamente la mitad del alquiler había sido depositada en mi cuenta. La cantidad precisa que Lucas siempre pagaba. La referencia de la transferencia era un código numérico sin sentido, no su nombre como de costumbre. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién había hecho el pago? ¿Cómo? ¿Por qué? El misterio se hacía cada vez más profundo. El mes siguiente, ocurrió lo mismo. El día antes del vencimiento del alquiler, el dinero apareció en mi cuenta. La misma cantidad exacta. La misma transferencia anónima. Era como un reloj. Lucas no estaba, pero su responsabilidad financiera seguía presente. Esto no tenía ningún sentido lógico. Fui al banco para intentar rastrear el origen de las transferencias. Quería respuestas. Necesitaba una explicación. Hablé con un gerente, le expliqué la extraña situación, la desaparición, los pagos misteriosos. Él me miró con una mezcla de lástima y sospecha. El gerente del banco hizo lo que pudo, pero las noticias solo aumentaron mi confusión. Me informó que la cuenta desde la que se hacían las transferencias no existía. No era que estuviera vacía o inactiva. Simplemente no existía en su sistema ni en el de ningún otro banco que pudieran rastrear. Era un fantasma digital, un imposible técnico. El dinero simplemente aparecía de la nada. El gerente me sugirió que quizás era un error del sistema, pero 2 meses seguidos, con la misma cantidad exacta. Eso no era un error. Era algo más. Algo deliberado. Volví a llamar a la policía con esta nueva información. Les hablé de los pagos, de la cuenta bancaria fantasma. Pensé que esto sería una pista crucial, algo que finalmente tomarían en serio. Pero su reacción fue decepcionante. Me dijeron que las transacciones financieras eran complejas y que sin una evidencia de crimen no podían investigar más a fondo. Para ellos, que el alquiler se pagara era un problema menos, no uno más. Me sentí atrapado en una pesadilla. El mundo real, con sus reglas y su lógica, parecía estar desmoronándose a mi alrededor.
Con el paso de los meses, el apartamento empezó a sentirse diferente. Ya no era solo el silencio. Empecé a notar cosas pequeñas y extrañas, cosas que desafiaban la razón. A veces, al pasar por el pasillo, veía la puerta de la habitación de Lucas entreabierta, a pesar de que estaba seguro de haberla cerrado. Al principio, pensé que era mi imaginación, el estrés jugándome una mala pasada. Pero ocurría con demasiada frecuencia. Un día, la cerré con llave. Cuando volví a casa por la noche, la puerta estaba abierta de nuevo. La llave seguía puesta por fuera. Los sucesos se volvieron más inquietantes. Una noche, mientras veía la televisión en la sala, escuché un ruido. Era la puerta de la habitación de Lucas. Se cerró de golpe, con fuerza, como si una ráfaga de viento la hubiera azotado. Pero todas las ventanas del apartamento estaban cerradas. No había corriente de aire. Me quedé paralizado en el sofá, con el control remoto en la mano, escuchando el eco del portazo. El miedo era una presencia física, fría y pesada, que se asentaba sobre mí. Mi hogar ya no se sentía seguro. Se sentía invadido. Empecé a sentir que no estaba solo. Era una sensación constante, como si alguien me observara desde las sombras. A veces, por el rabillo del ojo, creía ver una figura moverse al final del pasillo. Pero cuando giraba la cabeza, no había nada. Escuchaba susurros que parecían venir de la pared, sonidos tan bajos que no podía distinguir las palabras. Me estaba volviendo loco. ¿O era la casa la que estaba enferma? La ausencia de Lucas se había convertido en una presencia aterradora, una entidad invisible que jugaba con mi mente. La noche más aterradora de todas llegó sin previo aviso. Me desperté en mitad de la madrugada, con una sed terrible. Fui a la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba en completa oscuridad, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y entonces lo vi. De pie, junto a la nevera, había una silueta. Era alta y delgada, como Lucas. La figura se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba en la penumbra, pero pude reconocerlo. Era él. Era Lucas. Mi corazón se detuvo. Él me miró y con una voz que era apenas un susurro dijo: «Yo nunca me fui».